Dale, perfecto. Permiso, chicas. Sí, hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a hablar con la directora del Centro Terapéutico Bien Tratarte, la licenciada Eve Casaroto, y la psicóloga Virginia Martí. Bueno, ¿cómo están, chicas? Ya nos saludamos. ¿Cómo está nuestro público que nos ven por este medio? Le damos la bienvenida a este espacio del Centro Terapéutico Bien Tratarte, ¿sí? Este espacio es co-creado entre todos porque tratamos de tocar todos los temas que nos traen nuestros seguidores por mensaje directo o privado, ¿sí? Temas que nos sugieren, que hablemos, así que si quieren dar más sugerencias, no hay problema, ¿sí? Lo más importante que queremos dejar en cada encuentro es la terapia que ofrece el centro, ¿sí? Y la asistencia que podemos dar como profesionales en distintos ámbitos y para distintos tipos de terapia, ¿sí? Hoy vamos a hablar de un tema, vamos a hablar de ansiedad, como anticipó Eve, ¿no? Que es un tema que yo leí por ahí, le consultaba hoy a Eve, este, que es un tema del siglo XXI, ¿no? Que viene hace años ya tratando, tratándose, hoy lo asociamos mucho al tema de la pandemia, pero en realidad los trastornos de ansiedad vienen hace mucho tiempo, ¿no? Eh, Alterando la calidad de vida de las personas, ¿sí? Así que, digamos, la pregunta sería para ustedes dos, ¿qué es la ansiedad? Bueno, pues todos sufrimos ansiedad, ¿no? Ante situaciones de incertidumbre, situaciones que nos crean nervio, ¿no? Como por ejemplo hablar en público, ¿no? Como estamos ahora Por hablando. ejemplo, a Esto por mí mucha me crea experiencia que tenga, ansiedad. muchas personas sienten A ansiedad todos. por ello, exacto. Por mucha experiencia que tengas siempre tienen ese nerviosismo, ¿no? Y bueno, también es una emoción adaptable, ¿no? Y que nos ayuda también a ser Ujú. más productivos. Hay personas que tienen una cierta adicción, ¿no? A ese nerviosismo, por la productividad. Y bueno, lo malo es cuando de repente aparece y obstaculiza tu vida. Y también viene acompañado Claro, de síntomas psicológicos y de síntomas físicos y sin ningún momento, sin nada aparentemente peligroso, ¿no? Y nos claro. presenta como algo de peligro, ¿no? Como que algo nos está pasando, como que algo... Y esos síntomas físicos, por ejemplo, la sudoración, también taquicardias sienten estas personas que padecen esta ansiedad, ¿verdad? ¿Qué más? También Mira, sienten... vos sabés que, perdón, vos sabés que justo temblores. hicimos una encuesta Sí, y fue raro lo que arrojó porque, o sea, todos la asociaban con trastornos del sueño nada más. Y en realidad son todos los trastornos físicos que estás sí, sí, nombrando, ¿no? sí, sí. Sí, son Quizá muchos. O Ahí sea, el incluso, está. trastorno del quizá sueño puede incluso ser uno de temblores. ellos, pero hay muchos. Yo llegué a ver casos de ansiedades más graves donde, aparte, aparecían mareos bastante importantes, donde las Náuseas, personas, náuseas, ceguera, hasta incluso incluso llegar al vómito también. se ve borroso. O sea, esos son casos, no son casos más comunes, pero sí que están también. O sea, lo más normal es lo que dijo Claro. Virginia, opresión en el pecho, sudoración en las manos, pero hay muchísimos más. Los síntomas son muchos. Ujú. Psicológicos, pensamientos recurrentes, siempre está pensando Claro, ¿no? En lo mismo, trastorno del sueño, que claro, como hemos hablado. claro, perfecto. Y Sí, ya nombraste algunos cuadros clínicos, ¿no? ¿Qué otros cuadros clínicos presenta la ansiedad? Ya nombraste algunos de nervios y eso. ¿Cuáles cuadros clínicos más? Y tipos, ¿no? También hay el estrés postraumático, la ansiedad por estrés postraumático porque algo te ha pasado, ¿no? Muy traumático y sientes que te va a volver a pasar. También ansiedad por generalizada, trastorno de ansiedad generalizada, que no es por nada en específico, ¿no? Empieza a generalizarse a muchas situaciones en tu vida. Luego específicas, o sea, algo en concreto, ¿no? Una situación en concreta. Luego también como las tenemos fobias. el trastorno Las específicas puede ser, por ejemplo, fobias. fobias sociales también, Ujú. ante situaciones sociales, ante personas, ante otras personas. Y el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que son
muchos pensamientos recurrentes y crea mucho sufrimiento, ¿no? Porque es un pensamiento constante y claro, imagínate, esto obstaculiza tu vida totalmente. Totalmente, claro. Ahora, por ejemplo, ¿no? Con esto que nombrás vos, ¿no? Sobre los pensamientos recurrentes, ¿no? ¿Hay alguna manera, alguna técnica? Obviamente que se trata en las sesiones terapéuticas, obviamente, con un psicólogo y con un profesional que pueda derivar y que pueda ver y pueda inspeccionar día a día lo que le está pasando al paciente, ¿no? Pero ¿hay alguna técnica o algo para callar esta voz interna que está todo el tiempo recurrente en contarnos, nos está pasando esto, estamos enfermos o nos sentimos mal, ¿no? ¿Hay alguna técnica? A ver, la mente, como yo os digo, es muy compleja, pero a la vez puede llegar a ser simple si lo podemos controlar, ¿no? Estos pensamientos, que al principio es complicado, ¿no? Porque llevamos toda una vida pensando de una forma y a partir de ahora, al ser consciente, te das cuenta y dices, ostras, pues sí que me hablo yo a mí misma mal. Y claro, esto que es el circuito humano, ¿no? Depende de lo que pensemos, tenemos una emoción y actuamos de una forma, ¿no? Y en el Perfecto. cerebro hay una parte que se llama primitiva, que como el propio nombre indica, ¿no? Es sobre los instintos, ¿no? Y esto lo tenemos igual desde nuestros ancestros. Aún es igual, igual. Entonces, nuestros ancestros tenían que vivir en comuna para no ser cazados. También tenían que resguardarse, ¿no? De no ser cazados, también tenían que cazar. O sea, están como muy en alerta. Y en Bien, las les cosas que pido un tenemos... segundito, chicas, perdón. Les pido un Sí, segundito, sigan solas un segundito y ya revuelvo, ¿eh? Sí, Sigan vale. ustedes. Yo si quieres sigo un poquito contigo. Sí, lo que decías, Virginia, me hace acordar la diferencia, lo que es miedo y la que es ansiedad, ¿no? Porque en ese momento, como decías tú, el miedo era un miedo real. Cuando hablamos de ansiedad, es un miedo exacto. que generalmente no es real, que además está en un futuro. Por lo cual, o Sí, sea, el miedo ahora puede ser un miedo de ahora, el del día de ahora puede ser un miedo real o puede ser imaginario. Pero la diferencia entre lo que es un miedo y la ansiedad tiene que ver con eso, que es el miedo. El miedo puede ser de ahora, sea real o imaginario, es un miedo para ahora. Sin embargo, la ansiedad, la diferencia es que es un miedo que está en el futuro. Entonces, esa es Claro, para mí es la principal diferencia, porque sí que se activan, como dijo Virginia, nuestro cerebro más primitivo en los dos casos, pero en un caso alerta. es adaptativo y en el otro caso no. Y otra diferencia es que, claro, en un caso, cuando es un miedo concreto, puede durar un tiempo muy concreto, que sería ese o hasta 3 días, por ejemplo. Si sufres un atraco, o sea, es normal que por un tiempo tengas miedo. O sea, a mí me acuerdo que me ha pasado una vez y que fue que encima me agarraron como del cuello de atrás y es como que me dio esa sensación y cada vez que venía alguien atrás es como que me sobresaltaba, ¿no? Y obvio, es sí, un miedo normal. te queda sensación. Claro, pero eso es como un Claro, miedo normal y mi reacción a mi cuerpo claro. era normal, porque se me aceleraba el corazón, o sea, si veía que alguien atrás venía, ¿no? Corría más rápido, mis piernas, o sea, se activaba toda la parte corporal que se tiene que activar en el tema de los miedos, pero claro, eso me duró un tiempito, luego se me fue. La diferencia con la ansiedad es que se sostiene por el tiempo, ¿no? Se Con el sostiene tiempo. Claro. durante el tiempo y según nuestro manual, ¿no? Nuestro famoso manual del DSM-5, dice que tiene que estar sostenidos por 6 meses para hablar de un trastorno de ansiedad. La diferencia de ansiedad y trastorno de ansiedad. ¿Sí? Ah, bien, perfecto, Y sobre entiendo. la Claro, esa vocecita, era perdón, decía Virginia, discúlpame. no, y sobre la vocecita, ¿no? Que tenemos que pensar que en la mente tiene un mecanismo como aparte de nuestro, ¿no? Y que los pensamientos, no todos los pensamientos somos nosotros, porque la mente tiene un mecanismo que sí, tiene muchos pensamientos, y muchos son más que nada tildes negativos, ¿no? Y tenemos que aprender a ir esquivándolos, ¿no? Porque, claro, Claro, evidentemente, sí, borrarlos ojalá pudiéramos, ¿no? Pero entonces es claro. como digo yo, ¿no? Siempre pienso como una barquita que pasa por un lago súper tranquilito y la barquita pasa y ahí tienes todos los pensamientos negativos, ¿vale? Pero no todos esos pensamientos en la barquita que pasa son tuyos y los tienes que coger para ti, ¿vale? Está claro. Totalmente, No tienen por qué claro, ser claro. tú, o sea, no te definen a ti, ¿vale?
Cuando Bien. Lo que vos traes, Virginia, es muy importante y, bueno, es lo que hablábamos el otro día en el grupo sobre el tema de la PNL. También es esa orden que le damos al cerebro, ¿no? Ah, De que pensemos de esta manera, pensemos de esta manera, pensemos de esta manera. Y capaz que para sacar un poco estos pensamientos, está bueno cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Digamos, o sea, enfocarnos de otra manera para... Yo tengo como una técnica con mis pacientes, entonces yo hablo de los 4 pasos para eso. Bien. Entonces, primer paso número 1, ser consciente de que estás entrando en bucle, que un pensamiento te lleva a otro y a otro y a otro, entonces ser consciente es lo primero, paso número 1. Paso número 2, o sea, entonces si soy consciente lo paro. Yo generalmente le digo a mis pacientes que piensen en un stop, en un semáforo en rojo o en una palabra que les haga de anclaje para que paren, ¿vale? El tercero es, nosotros en psicología llamamos discusión cognitiva, que es, nos hacemos la pregunta, ¿para qué me sirve pensar así? ¿Tengo pruebas de que lo que estoy pensando es real? Y por último, sacar el foco o focalizar según en qué estés, si estás en el trabajo o estás en otro sitio, ¿sí? Entonces eso depende del paciente. Pero para mí, esas son las herramientas en ese momento que entras en bucle para poder parar. Después hay muchas cosas, una reconstrucción cognitiva y muchas otras cosas, ¿no? Pero en el momento ese, estos 4 pasos te sirven para poder salir de ahí. Tal cual. No, pero excelente la explicación, muy bien. ¿Querías agregar algo más, Vir? Bueno, pues la visualización también, ¿no? Es una técnica que con un gesto, ¿no? Pues, por ejemplo, te pones una gomita, ¿no? Y en un momento estás en casa tranquila, piensas, o tranquilo, piensas en un día en el que has estado feliz, has estado tranquilo, ¿no? La playa, por ejemplo, que nos gusta mucho, ¿no? Y en ese momento también, si no en los pasos, te tocas lo que es la goma, ¿no? Haces ese gesto porque has pensado en ese momento, ¿no? Y cuanto más detalles tengas de ese momento, más como que te teletransportas, ¿no? Es como cuando hueles algo, ¿verdad? ¿Nos ha pasado? Sí, Hueles algo y os ha transportado sí, cuando erais pequeñitos, ¿verdad? tal Pues ese cual. gesto también les va muy bien, porque es como que Es muy se quedan bien. un poquito más tranquilos en ese momento. Luego, Claro, sí no sí, hay que sí. olvidar la técnica, la segunda parte, porque esta primera es una primera parte en la terapia, pero hay una segunda parte que también es muy importante, la que menos gusta a los pacientes, que es la Claro. exposición. Si quieres contar, Virginia, en qué consiste la exposición. Pues la exposición nada más y nada menos consiste en lo que más miedo, ¿no? te genera, lo que más nervios te genera, a por ello, ¿no? Paso a paso, poco a poco, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen esa sensación de miedo cuando están con aglomeración de gente, ¿vale? Pues es ir poco a poco, paso a paso. Si te está dando mucho miedo, que te está dando mucha taquicardia, porque claro, date cuenta que en ese momento esas personas están como que tienen un peligro inminente en ese momento, ¿vale? Claro. Entonces, en ese momento, ya te digo, tienen que estar, pues lo que decíamos, ¿no? Pensando los pasos, lo primero, ¿no? Y aunque sea entrar un día porque te estás poniendo muy, muy nerviosa, salir. Luego, otro día, quedarte un ratito Un más, poquito más. ¿vale? Como flotando ahí, ¿vale? Luego, y así, poco a poco, poco a poco. Y les cuesta mucho. Hay personas que se arman mucho de valor Qué valor. y lo consiguen bastante rápido, pero es que, claro, es mucho sufrimiento, en ese momento. Claro, totalmente en ese momento. Acá Fabi, que es de nuestro staff, obviamente, dice, así se aprende a manejar automóviles. Es verdad, las personas ansiosas van de a poco y van tratando de viendo el tema y ahí es donde empiezan a manejar. Yo lo que había hablado con Eve, esto que trajo al principio Eve, ¿no? Esa diferencia de cuando tengo los nervios del momento por un examen, Claro. porque estoy, y diferenciarlo con el tema de la ansiedad, ¿no, Eve? Lo que decías vos. Sí, exacto. Sí, sí, esa es la diferencia. La diferencia es que los Claro. síntomas pueden ser muy parecidos, lo que los dispara es diferente. Como dijimos, uno es algo real, como hemos dicho, ¿no? Mi examen concreto y no algo anticipatorio, ¿no? Anticipatorio sería, Claro. por ejemplo, sería si entramos en pensamientos de me va a ir mal, no voy a aprobar,
Además, si no apruebo, no voy a ser psicóloga. Si no soy psicóloga, era lo que más deseaba en la vida, por lo cual voy a ser una miserable, voy a terminar en la calle y etcétera, ¿vale? Entonces, Claro, esa es la diferencia, ¿no? Donde claro. cuando empezamos a rumiar y cuando los pensamientos, rumiar significa esto, ¿no? Empezar con un pensamiento y seguir y seguir y seguir, lo que nosotros llamamos entrar en bucle, De digamos, ¿no? bucle, claro, Entonces, perfecto, perfecto. esa es la diferencia. La otra es, vale, pues nada, estoy nervioso porque va a haber un examen, entonces es normal que se me active un poquito todo. ¿Por qué? Totalmente, claro. Eso ya no es ansiedad, eso ya no sería ansiedad, sería la ansiedad normal que tenemos todos cuando estamos Exacto. ante esa situación. Lo que decía Claro. Virginia, Yo lo que no... eso te sirve ¿para qué? Para estar más activo, te sirve para estar más despierto en el Para ser más examen, concentrado. más concentrado, o sea, entonces tiene su parte Claro, positiva. La parte negativa es cuando, como bien dijo Virginia, cuando ya te empieza a limitar, porque entonces, claro, yo cada examen no voy a poder hacerlo de tanta ansiedad que me da, me levantaré y me voy porque no lo aguanto, entonces ahí sí que, o sea, me va a limitar. El tema es claro, cuando te perfecto. limita. Entonces ahí es donde sí que tienes que pedir